Yo soy de oficio historiadora, trabajo casi exclusivamente en la ciudad de Rosario y la provincia de Santa Fe, por lo cual cuando me invitaron a dar una charla en el seno del partido de una actividad como esta, di una serie de volteretas tratando de elegir el ángulo y la perspectiva y me decidí por hacer una presentación vinculada con los orígenes y el desarrollo del Partido Socialista que tuviera un ángulo que me parece que es poco conocido, que es qué pasó con el socialismo desde sus orígenes en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Es un tema seguramente poco conocido y de hecho lo que hice fue de alguna manera reflotar hace muchos años, cuando yo era becaria de iniciación en el CONICET, mi tema de investigación fue el de los orígenes del socialismo en Rosario. Entonces, me gustaría comenzar haciendo una breve presentación de qué se va a tratar esta charla. En una primera parte yo me voy a referir al contexto histórico en el que aparece el socialismo como organización a nivel nacional. En una segunda parte vamos a presentar las características del desarrollo del partido, las dificultades para su consolidación y también los avances. Pero en lugar de tomar como ejemplos los datos tradicionales de qué fue pasando en Buenos Aires, lo vamos a ejemplificar con qué fue pasando en Rosario y en la provincia de Santa Fe. Y en realidad detrás de este enfoque, de esta perspectiva que me interesó elegir para presentar el tema, yo tengo una hipótesis que es en cierto punto desafiante o provocativa. Ustedes saben que habitualmente se considera, y que está prácticamente sentado en los medios académicos, que en la ciudad de Rosario el socialismo no alcanzó a enfrentar, estoy hablando del siglo XIX, de los primeros años del partido, la terrible potencia que tuvo el anarquismo en esta ciudad, una ciudad que terminó siendo conocida como la Barcelona argentina. De hecho, esta hipótesis que circula considera que el anarquismo impidió el desarrollo del socialismo por una serie de cuestiones que acabamos a revisar. Y en realidad lo que yo vengo a decir es que esa hipótesis, que en gran parte es cierta, porque dentro del movimiento obrero esto ocurrió, oculta una actividad cultural, formativa e ideológica enorme que hicieron los socialistas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Se entiende? Digamos, cierta asfixia en el campo gremial, pero solamente en el campo gremial, por la presión ejercida por los anarquistas, no alcanzó a desbaratar la fuerza organizativa del partido en el campo cultural, cooperativo y educativo. Entonces, bueno, como la hipótesis dominante es esta de que, bueno, los anarquistas avasallaron todo, este otro mundo, el mundo del proyecto cultural de los socialistas, quedó siempre como subsumido, como desdibujado detrás de esa potencia. Además, no vamos a tener tiempo para desarrollarlo, pero sí para considerarlo. El contexto específico de la política santafesina a partir de 1890 fue un problema muy grave respecto de las posibilidades de expansión del socialismo. Bueno, empezamos con la primera parte. Ustedes conocen que en este país, desde la Revolución de Mayo de 1810, hubo enormes problemas para organizar un Estado central regulado por normas, etc. Después de un largo proceso que llevó prácticamente medio siglo,
o un poco más, de acuerdo a cómo lo miremos, finalmente se establece un Estado nacional, hablo de 1880, con un régimen político muy particular y un utillaje normativo y legislativo que le permitió funcionar. Ahora bien, ese régimen político que se conoce como el régimen del 80, el régimen oligárquico, o a veces haciendo una reducción como el roquismo, consiguió terminar con más de medio siglo de disputas de un modo muy particular. Lograron la integración territorial, lograron la unificación del mercado, y no me detengo acá en el modo en que lo lograron, que creo que todos conocen, fue un modo en algún aspecto salvaje, por definirlo muy globalmente. Entonces, integración territorial, mercado nacional, mercado en el sentido de integrado nacional, propiciaron una profunda modernización de la economía, generaron un modelo de acumulación basado en la agroexportación que, digamos, terminó definiendo o terminó dejando al país, a la Argentina, en un estatus de capitalismo dependiente y periférico, y también produjeron una profunda transformación de la estructura social. Como es sabido, parte del proyecto político que lleva adelante la generación del 80 tuvo que ver con desarrollar políticas de inmigración. La llegada de esos inmigrantes modificó rotundamente la estructura social argentina. De modo que, digamos, si tenemos que pensar en el contexto económico y social en el cual va a empezar a desarrollarse no solo el socialismo, sino todas las ideologías más progresistas y de izquierda, tenemos que pensar en un país con un rápido desarrollo capitalista y también con una muy rápida transformación de la estructura social. Fue en esos años que desapareció la estructura social de la Argentina predominantemente criolla y aparece esta Argentina cosmopolita, donde los inmigrantes tienen presencias muy relevantes. En el caso de Rosario, para tener una referencia, en 1910 en Rosario el 47% de la población era extranjera. Además, en ese censo ya consideran como argentinos a los hijos de ese 47% de extranjeros. Con lo cual, sin exagerar demasiado, en términos culturales hay que hablar de un lugar en donde la 3/4 parte de los habitantes son extranjeros. Se educan en otras lenguas, aprenden, digamos, sus idiomas maternos, son extranjeros. Entonces tenemos características de la sociedad, características de la economía, que son bien conocidas: inserción en el mercado internacional como productor de materias primas. Y lo que más interesa, desde la perspectiva que me interesa desarrollar, es la cuestión política. El régimen del 80 se articula sobre un proyecto que, para decirlo muy sintéticamente, se articula en dos patas. En términos políticos, organiza una república profundamente restrictiva, en donde hacen política unos pocos porque trabajan sobre la idea de que el gobierno tiene que estar en manos de los mejores, le pongo comillas, y por supuesto esos mejores son un universo recortadísimo. Además de restringir, digamos, el mundo de lo político, la segunda pata, digamos,
bien articulada con estas restricciones, una libertad absoluta en términos económicos y sociales. En la Argentina del 80, participar en política es complicado, pero circular, comprar, vender, todo lo que tiene que ver con las libertades civiles y las libertades económicas no tiene restricción alguna. Esta libertad en lo económico está en la base de las historias que todos nosotros conocemos y que seguramente tienen que ver con nuestras familias, sobre todo porque vivimos en una provincia como Santa Fe que tiene que ver con las historias del ascenso social. Como las libertades, las garantías a las libertades civiles son muy sólidas, no hay ninguna limitación para que un inmigrante extranjero, por ejemplo, después de trabajar seguramente mucho, cambie de clase social en términos económicos. Pero hay muchísimas restricciones para que ese mismo individuo se involucre en la política. Las características de cómo hicieron funcionar este régimen político son bien conocidas. Es un régimen apoyado en la Constitución del 53, que es una constitución moderna para la época, digamos, avanzada respecto incluso a algunas constituciones europeas, con división de poderes, con un sistema de representación sólida, es decir, la letra, el sustento ideológico es la Constitución del 53. Pero el régimen del 80 se las arregló para manipular el funcionamiento de esa norma de un modo particular, tan particular que garantizara ese gobierno de los mejores, esa participación política restringida, que una vez al ministro de Justicia, Instrucción Pública y Culto de Roca, Eduardo Wilde, le preguntaron en un reportaje ¿qué es el sufragio universal? Y Wilde contestó: el triunfo de la ignorancia universal. Digo, esta frase me parece que me exime de mayores comentarios para pensar el modo en que este grupo dominante, el que controla la política en la Argentina de finales del 19, principios del 20, piensa la política. Nunca tocaron la Constitución que tenía sufragio universal, pero encontraron el modo de manipular las prácticas para que eso en realidad no tuviera vigencia alguna. Digo, me detuve en esto porque hay que pensar que en este contexto político, ideológico y económico apareció no solo el socialismo, sino todas las organizaciones ideológicamente progresistas de la época. Y este escenario es un escenario pesado, para usar una palabra coloquial, pesado en términos políticos, al que hay que desafiar con herramientas por lo menos muy creativas. Ahora bien, a ese régimen político que hicieron funcionar, yo diría, como un relojito durante por lo menos 20, 30 años, en 1890 le aparece un problema complicado. Un problema complicado porque en realidad al interior de ese problema se articulan 3 o 4 aspectos que comprometen la estabilidad del régimen político. Primer cuestión, en 1890 hay una crisis del capitalismo mundial. Es una crisis cíclica característica del capitalismo, que deja tecleando, deja tambaleando al régimen económico. No es la crisis del 30, que es una crisis de otra característica, pero las manifestaciones fueron más o menos similares. Básicamente caen los precios de la mercadería que Argentina exporta y suben los precios de las que importa, y en general todo el mercado se deprime, con lo cual, por primera vez en 4 décadas, los hombres del 80 comienzan a preocuparse
porque durante 40 años la economía había crecido sostenidamente, sin parar. Los índices de crecimiento son realmente asombrosos. Y el 90 no tumbó el modelo económico, pero lo hizo trastabillar y aparecen una serie de preocupaciones. Además de la crisis económica, hay una crisis política que es interna de los hombres del 80, que termina manifestándose en una revolución de la cual va a salir primero la Unión Cívica y después la Unión Cívica Nacional y Radical, es decir, tienen también una interna política fuerte que compromete la estabilidad del grupo dominante. Finalmente, esto sería muy largo de explicar, pero el régimen del 80 logra digerir esta impugnación política que está manifestada en la revolución de 1890 y vuelve a estabilizarse. También logra superar la crisis económica. Para más o menos 1893, después de que Pellegrini renegoció la deuda externa, etc., otra vez se estabiliza. Lo que no pudieron resolver, por distintas razones, porque no entendieron la magnitud del problema, porque pensaron estrategias cerradas, fue el tercer aspecto de esta crisis, de este problema, que fue la cuestión social. No la pudieron resolver. En realidad, lo que intentaron fue extirpar la cuestión social, que, digamos, situación que no había que extirpar, que liquidar, que exterminar, sino había que resolver. Y hay una paradoja en este surgimiento de la cuestión social que ahora vamos a ver de qué se trataba. Si lo miramos en perspectiva, la cuestión social es uno de los problemas más graves que tiene el régimen del 80. Porque lo político lo resolvieron, negociaron, etc. Lo económico se acomodó, porque se acomodó la coyuntura internacional, pero la cuestión social quedó ahí latente. Y la cuestión social la había generado el propio régimen del 80. No les vino de afuera. Las condiciones de emergencia de lo que llamamos la cuestión social las genera Roca, Juárez Celman, Pellegrini, Figueroa Alcorta. Se generan desde adentro. ¿Por qué? Por lo que yo señalaba al principio. Se largaron con un proyecto político que contenía en sí una tensión irreductible. Un régimen muy restrictivo en lo político, operando sobre una sociedad que ellos mismos alentaban a que cambiara y se modernizara. Cuando realmente la sociedad cambió y se modernizó en los términos que ellos los pensaban, se encontraron con que ellos tenían que manejar una sociedad compleja, abigarrada, cosmopolita, llena de gente que venía con experiencias y tradiciones políticas de lo más diverso, con las herramientas estas de la proscripción, de la restricción política. Dicho de otro modo, se largaron a una modernización social y económica y pensaron que iban a controlar un país con esa modernización social y económica, con las mismas herramientas restrictivas que habían usado en 1860. Pero en 1890 no se podía. No se podía porque la población se había multiplicado 6 o 7 veces. No se podía porque en los primeros años de funcionamiento del régimen, a las elecciones llevaban las mesas electorales 30 personas a votar, facón en la panza, como correspondía al régimen, la gente era combinada, llevada con violencia, conseguían celebrar las elecciones y se sentían legitimados. Pero en la Argentina de 1900 no pueden hacer eso. Porque la Argentina de 1900, o ya de finales de 1890, es una sociedad de masas.
Entonces, tienen un régimen político muy restrictivo, muy mezquino, muy cerrado, y una sociedad ampliada, modernizada, transformación que había ocurrido por voluntad del propio régimen político. E incluso en esa sociedad y por voluntad del régimen del 80, había ocurrido otro fenómeno, que es la educación. El propio régimen del 80 sanciona las leyes de educación laicas, gratuitas, etcétera, con lo cual, a la vez que se produce la modernización social, también hay un proceso de elevación del nivel cultural de la población. Obviamente que esto era un efecto no deseado por los hombres del 80 cuando imaginaron la modernización, pero de hecho lo que les ocurre es que le empiezan a aparecer problemas y muy graves en distintos niveles y en distintos ámbitos. Tienen problemas con el orden urbano, las ciudades son sucias, abigarradas, complicadas para una vida digna. Rosario en ese sentido es paradigmática. La Rosario de finales de siglo es un lugar, a ver, no quiero exagerar, pero yo diría horrible para vivir. En las zonas obreras de Rosario, en Talleres, en el barrio Refinería, llegó a haber conventillos de 100 habitaciones, no de 100 personas, de 100 habitaciones, donde vivían como mínimo 4 personas, con 2 letrinas y 2 canillas, dos bocas de agua. Y no uno, había muchos. En el centro de la ciudad había una modernización de la edificación muy evidente, pero se multiplicaban también las pensiones, los conventillos, había problemas de infraestructura, de agua, de cloacas. Entonces, en la cuestión social anotamos, por un lado, las condiciones de vida pésimas, ¿no? El orden urbano. Por otro lado, las condiciones de trabajo, la cuestión del orden laboral sometía a los trabajadores a situaciones que hoy pensaríamos como imposibles, desgarradoras, sin regulación de la jornada laboral, el trabajo de mujeres y niños, la cantidad de muertes por cuestiones laborales. Yo no sé si ustedes conocen el informe de Viale Macé. Es un poco dramático en realidad. Viale Macé hace un informe sobre el estado de las clases obreras en la Argentina, así se llama su libro, en 1902, y viene a Rosario y hace una investigación muy exhaustiva y trabaja mucho con las mujeres de la refinería. Y, por ejemplo, encuentra que las mujeres obreras de la refinería mueren de parto y se pone a averiguar por qué. Mujeres jóvenes se mueren en el parto. Y se mueren en el parto porque trabajan desde los 8 o 10 años adentro de la fábrica, en un trabajo para el cual necesitaban nenas chiquititas, digamos, moviendo panes de azúcar, que eran unos panes como de 1 metro cuadrado, a los cuales apoyaban en la cadera para poder llevar, y crecían con una deformación en el coxis que hacía que se murieran en el parto, porque después no podían parir. Digo, bueno, elegí una anécdota particularmente dramática, pero creo que cuando hablamos de condiciones laborales terribles, estas son las más indiscutidas. Hay una diversidad cultural notabilísima, como les dije antes. Bueno, Rosario, más de la mitad de la población extranjera. Es cierto que la mayoría de esa extranjeridad la formaban italianos y españoles, pero hay una babel de nacionalidades circulando por las calles. Frente a estas situaciones, los obreros, los trabajadores y los sectores populares en general, no necesariamente el proletario obrero fabril,
comienza a plantear reclamos. Esos reclamos son la esencia de lo que nosotros llamamos la cuestión social. ¿Cuál es la respuesta del régimen del 80 frente a estos reclamos? La respuesta de un liberal típico. El Estado no se tiene que meter en estas cuestiones porque todas están vinculadas de alguna manera con una cuestión de clase, una cuestión entre obrero y patrón. Por lo tanto, el Estado tiene que ser prescindente. Que se arreglen. En el único momento que el Estado interviene, se siente obligado a intervenir, es cuando se amenaza el modelo de acumulación. Cuando los obreros portuarios paralizan el puerto y no pueden sacar el trigo y por lo tanto no pueden hacer funcionar la rueda mayor de la economía. ¿Y cómo interviene el Estado del 80? Exclusivamente con represión. Considera que los reclamos por mejores condiciones de vida y trabajo, sea la huelga de los inquilinos o la huelga de refinería o la del puerto del 2, son una cuestión policial. Por lo tanto, el Estado reprime, no intenta mediar, no intenta negociar, ni intenta incidir de alguna manera en el mejoramiento de esas condiciones que estaban provocando los reclamos. Me parece que, digamos, teniendo en cuenta este escenario que yo planteé en rasgos muy generales, se entiende no solo por qué comienzan a organizarse los socialistas, sino todas las ideologías progresistas y contestatarias de la época. Realmente el clima es un clima difícil, pesado, represivo, angustiante. Los actores que intervienen en ese escenario son actores muy particulares. Hay mucha gente desarraigada de sus lugares de origen porque son inmigrantes, desvinculados de lazos afectivos y familiares porque están en otro lado, que no conocen bien el idioma, lo que no es una cuestión menor, y que además vinieron con la esperanza de hacer la América y terminaron, por usar el ejemplo más clásico, hombreando bolsas en el puerto. De modo que, digamos, me parece que no es difícil comprender porque paulatinamente van apareciendo organizaciones que buscan resolver algunos de esos aspectos y cómo rápidamente terminan organizándose formalmente. Entramos ahora entonces a los comienzos del socialismo, como organización partidaria, obviamente. Bueno, ustedes deben conocer seguramente los antecedentes. Ya en la década del 80, algunos inmigrantes alemanes organizan una agrupación que se llama Berenborgers en Buenos Aires y que declaran que se inspiran directamente en el partido socialdemócrata alemán. Esto es de principios de los 80, es todavía muy chiquito. Son probablemente los primeros intelectuales conocidos del socialismo. Esta organización no fue fundada únicamente por él, pero sí fue conducida, fue el referente de la organización, alguien muy importante para el socialismo de estos años, que es Hermann Abel Alemán. En 1890 ya empiezan a dar pasos más firmes. En 1890 se festeja por primera vez el 1 de mayo en la Argentina, el Día de los Trabajadores, y desde ahí en adelante hay una sucesión ininterrumpida, complicada, trabajosa, de organizaciones de matriz socialista. Digo complicada y trabajosa porque es difícil conciliar un universo de actores tan diferentes, porque las organizan y después se desbaratan, pero arrancan de nuevo con otra. Entonces,
cuando uno revisa, no tenemos tiempo de hacerlo, pero cuando uno revisa la secuencia encuentra, bueno, en el 90 un club socialista alemán, en el 91 uno de los franceses. Después organizan una nueva agrupación que se llama Sección Varia, que intenta de alguna manera superar la diversidad. Acá hago un breve paréntesis. Las primeras organizaciones de matriz socialista, incluso de matriz anarquista, están atravesadas por lo que se llamó la cuestión étnica. Están divididas por nacionalidad, sencillamente porque a veces no se entienden en términos de oralidad. Entonces, por ejemplo, los festejos del 1 de mayo de Rosario, que fueron simultáneos a los de Buenos Aires, es decir, esa primera vez el primer festejo del 1 de mayo también se hizo en Rosario, en la Plaza López, que era medio de los suburbios, la Plaza López de Pellegrini, Buenos Aires. Allí se festejaron el 1 de mayo y hablaron 4 oradores en 4 idiomas distintos. Y después del acto, en donde terminan presos Virginia Volten y Rómulo Vidi, que eran 2 anarquistas muy vibrantes en sus discursos, los corrió la policía, finalmente se comprometieron a organizarse. ¿Y qué organizan? 4 comités por nacionalidad. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque en ese momento les cuesta mucho. Era impensable que se organizara primero un partido político y después unificado, ¿no? Entonces, permanentemente, a principios del 90 en Rosario y también en Buenos Aires, uno encuentra esto: la sección francesa, la sección italiana de una organización madre, y por detrás como la ilusión, la idea, el proyecto de unificar esa diversidad en una sola agrupación y capitalizar la fuerza dispersa de estas organizaciones por nacionalidad. Obviamente, uno de los más lúcidos que se da cuenta de que hay que terminar con este fraccionamiento étnico, porque esto, la palabra no sería debilita esfuerzo, pero indudablemente complica una organización más sólida, fue Justo. Justo en el 93 empieza a machacar y a insistir sobre la idea de armar una confederación o un partido o digamos una agrupación que incluya a esas agrupaciones menores dispersas. De hecho, ya en el 93, como les decía, se llama una reunión general en donde casi 3 años antes de la formalización, de la fecha que todos conocemos, ya están trabajando en esta idea. Y esto de que hayan pasado 3 años también nos refiere a la complejidad de la situación. No, organizar el partido no fue soplar y hacer botellas. Hay muchos intentos por consolidarlo. En el 90 también, acá en Rosario, arman un comité internacional obrero, donde se reivindican progresistas de matriz socialista, que contiene en su interior los comités parciales por nacionalidad, y en el 91 hacen algo muy interesante que termina diluyéndose porque dura del 91 al 92, pero que hubiera sido, si lo hubieran logrado sostener, muy interesantes. En 1891, en Rosario, se creó la Federación de Trabajadores de Santa Fe, una organización que tenía aspiraciones de alcanzar a toda la provincia y no solo a Rosario. En ese sentido es interesantísimo, porque ya están pensando, digamos, en una ampliación regional. Hay que imaginar también que el foco principal es Buenos Aires, que hay estas pulsiones de organización en Rosario y un poquito más en Córdoba y no mucho más.
Estamos hablando de 1891, ¿no? Un momento muy temprano. Esta Federación de Trabajadores de Santa Fe la organiza Teodoro Malorní, que era corresponsal del diario de Abel Alemán, corresponsal del Obrero, y se reivindican explícitamente en su programa miembros del Partido Internacional Socialista, o sea, no deja ninguna duda. Apenas fundada esta organización, esta Federación de Trabajadores Socialistas de Santa Fe, se largan a la arena política, de un modo muy particular. Le mandan un petitorio a la legislatura de Santa Fe, que tiene 6 puntos, exigiéndole una serie de reformas y de transformaciones, que tienen que ver con el mundo de la política en general, no solo con las condiciones de los trabajadores. De hecho, hay un par de frases, digamos, que hablan sobre los obreros. Hablan sobre la política y sobre la política santafesina. Exigen que se levante la ley que le había retirado el voto a los extranjeros en los municipios santafesinos. Exigen políticas que incentiven la naturalización de los extranjeros. Piden el autogobierno municipal, en palabras de aquella época usaban mucho la expresión en inglés, self-government. Piden el juicio por jurados y piden, presentándole a la legislatura santafesina un pliego de reivindicaciones en donde aparecen las cuestiones que van a aparecer en los programas del 94, en el programa del 96 y en los que vienen más allá. Obviamente en la legislatura santafesina, que en ese momento estaba controlada por los sectores más conservadores y había un ala clerical muy importante, no le dieron bolilla. Pero es muy interesante lanzarse a la actividad política, reivindicándose como miembros del socialismo internacional y peleando a la legislatura. Es más, yo estaba buscando el texto de este petitorio que envían a los legisladores y hay una cuestión, digamos que una frase que resulta amenazante, que ahora, vista en perspectiva, considerando las fuerzas que pudieron tener, uno dice cómo se les ocurre, pero casi a la finalización de ese petitorio, le advierten a los legisladores santafesinos que como ellos son miembros de la Internacional, tienen mucho poder para influir en los países de Europa y que ellos están en condiciones de advertirle a los futuros inmigrantes que van a venir a la Argentina que, ojo con la situación política en Santa Fe, no vengan. Digo, es casi tierna, digamos, la amenaza, porque no la hubieran podido cumplir de ninguna manera, pero digamos, revelan que ellos se percibían a sí mismos con una fuerte identidad socialista e integrados al movimiento socialista internacional. Esta Federación Santafesina se termina disolviendo en el 92, o sea, dura un año y pico. Desde el 92 en adelante, la gran batalla de estos actores que están tratando de generar una sólida organización socialista, ya no va a ser únicamente la diversidad cultural de sus posibles miembros, sino va a ser el anarquismo. El anarquismo comienza a crecer de un modo vertiginoso, particularmente en las coyunturas más difíciles, más críticas, de las huelgas más salvajes y en los momentos en donde el Estado Nacional los reprime más, el anarquismo tiene más adeptos. Porque el anarquismo, a diferencia del socialismo de esta época, tiene una relación especular con el régimen político, especular en el sentido de espejo.
La organización anarquista, valga la paradoja, los anarquistas son el resultado de las políticas de la salvaje represión ejercida por el régimen del 80, ¿se entiende? Frente a estas políticas en donde cualquier contestación desde el campo popular, desde lo social, la respuesta era palo y a la cárcel, los anarquistas logran mayor éxito entre los obreros que perciben claramente de que no hay ninguna posibilidad ni de hablar, ni de negociar, ni de mejorar, ni de reformar ninguna condición, lo que ante un Estado represivo, la respuesta ¿cuál es? Sobre todo en los anarquistas de las primeras décadas del siglo XX, le ponemos una bomba. Y en ese sentido, cuanto más fea está la situación, más crítica está la situación, más éxito suelen tener los anarquistas dentro del movimiento obrero. Por eso, digamos, cuando uno estudia el fenómeno encuentra que hay grandes oscilaciones, momentos en donde decae y momentos en donde tiene un éxito rotundo. Como ya pasó mucho tiempo, vamos a ir a avanzar un poco con la cuestión de Rosario. Después de que cae esta Federación Santafesina en el 92, se percibe una energía importante de parte de los socialistas rosarinos por reorganizarse. En el 95 empiezan a trabajar por dos vías. Por la vía política arman un centro socialista, que es el que arma Enrique del Valle y Berlucea con los estudiantes del Colegio Nacional, y un club alemán con el mismo modelo que se había fundado en 1880. Van al Congreso del 96 del partido en Buenos Aires, están representados, y ahí aparecen jugando algunos de los socialistas históricos rosarinos como Arturo Dupont, Guillermo Schulz, Walter Frank. Y al mismo tiempo que se organizan en estos centros políticos, trabajan en la vía gremial. En la vía gremial trabajan fundamentalmente con la idea de educar a los militantes, y por eso trabajan mucho en la prensa. En esos años aparecieron El Carpintero, son diarios gremiales dedicados a los trabajadores de esa especialidad, El Carpintero y El Tipógrafo, y uno más general que se llama Porvenir Social. En el 900 se abre la Casa del Pueblo con una acción conjunta de socialistas y anarquistas. Desde ese momento, digamos, cada vez que se intentó en Rosario y en Buenos Aires pasa exactamente lo mismo, armar centrales obreras en las cuales pudieran convivir tendencias ideológicas distintas, en esta época socialistas y anarquistas. Los anarquistas arrasaron con estas organizaciones, las copan, al punto de casi expulsar a los socialistas. Ahora vamos a ver algunas de las cuestiones de 1901 y se va a entender más claro. Entonces, una vía estrictamente política, una vía gremial que se les hace muy complicada porque por este tema de los anarquistas, y además para esta época se le abre otro frente, otra oposición al socialismo, que son los llamados círculos católicos de obreros. Los círculos católicos de obreros son eso, lo que su nombre indica. Fueron organizados por un cura alemán que se llamaba Guillermo Grote, que en sus bases programáticas, estos círculos dicen explícitamente que tienen como objetivo el antisocialismo. Tampoco merece mayores explicaciones, pero es una complicación, porque estos círculos católicos se organizan con una matriz más o menos parecida. Publican periódicos, abren centros culturales y políticos,
mandan oradores a hablarles a los obreros, les organizan mutuales de respaldo, de modo que en el campo de lo gremial se hace muy cuesta arriba para los socialistas pelearles a los anarquistas, a los católicos, a los anarquistas que tienen una estrategia muy distinta a la de ellos, a los católicos que parecen copiar de alguna manera el modelo y además bancarse el régimen, digamos, el régimen político, la represión general. Con todo se van organizando, empiezan a funcionar en un lugar nuevo que es el Centro Socialista Rosarino desde 1901, creado para irse de la Casa del Pueblo que había sido ocupada por los anarquistas. El Centro Socialista del 1 es muy bien recibido en la ciudad. Les voy a leer 3 renglones de una nota periodística que dice: Centro Socialista Rosarino. Se ha fundado en esta ciudad una nueva asociación que, como su nombre lo indica, defenderá el credo socialista cuyos partidarios abundan en los gremios obreros. Se iniciará públicamente asociándose a la manifestación obrera del 1 de mayo y dando una conferencia en el local de la sociedad. El conferenciante será el compañero Alfredo Torchelli de La Plata, versando sobre la situación económica del país. Por la noche se dará una función dramática y otra conferencia en el local de la sociedad. Esto lo dijo La Capital en abril de 1901, comentando el surgimiento de esta nueva instancia de los socialistas. Trabajan mucho en este periodo, hacen muchos meetings, concentraciones, vienen muchísimo a Rosario los dirigentes de la primera línea nacional, Justo, Dickmann, Patroni, Repetto, vienen a dar charlas, a dar conferencias, es decir, hay una, así como yo les marcaba al principio, así como el socialismo se encuentra con esta especie de muralla que representa el anarquismo, despliega una serie de políticas culturales y de formación de militantes muy consistentes, que quedó como desdibujada, como perdida esta información. Obviamente les costaba mucho pelear a los anarquistas por el modo de trabajar, por el modo, por su perspectiva ideológica. Copié 4 líneas de Dickmann y una de Juan B. Justo que describen una visita al Centro Socialista de Rosario en una situación muy particular, que están en el medio, esto ocurre en el 1, están en el medio de las grandes huelgas portuarias que después terminan enganchándose en refinería, y los socialistas le habían prestado el salón de su centro al comité de obreros que estaba en huelga. Pero en ese comité de obreros que estaba en huelga había muchos anarquistas, de modo que cuando viene Dickmann y Justo a Rosario a hablar con los militantes por la huelga, en el salón físicamente había también anarquistas. Entonces Dickmann y Justo, unos años después, sobre todo Dickmann, que escribe una especie de memoria, cuentan cuál fue la situación. Y esto me parece que es paradigmático respecto de qué era lo que pasaba frente a la voluntad de los socialistas de establecer vínculos con el comité de huelga y esta presencia. Dice Dickmann: nos encontramos en el único local del Centro Socialista que había en Rosario, donde sesionaba el comité de huelga general, cuyos 27 delegados eran casi todos anarquistas militantes. Los socialistas rosarinos, que eran pocos, buenos e ingenuos, dieron su local a los anarquistas para que celebrasen allí sus reuniones durante la huelga. En tales circunstancias se presentaron los delegados del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista.
y se armó una gresca descomunal al interior del partido. Porque los anarquistas no los querían dejar pasar y les decían, esto es una reunión de obreros y ustedes son de un partido político, por lo tanto no tienen nada que hacer acá. Entonces Justo, que era muy hábil para esas cosas, le dijo, bueno, votemos, porque se ve que estaba seguro de que, digamos, por ese lado podía negociar. A lo cual, y esto lo dice Dickmann, los anarquistas le dijeron, no, en una reunión de anarquistas no se acostumbra a votar, nosotros no creemos ni en la ley ni en el voto. Me parece que estas líneas de Dickmann refieren a este problema que tienen. No pueden avanzarlo, no pueden negociar, no se puede establecer ningún tipo de pacto, pero esos anarquistas tienen mucho predicamento al interior del movimiento obrero. Y el socialismo tiene interés en establecer un vínculo más sólido con el movimiento obrero. Termino con esto. Mientras el socialismo afrontaba estas dificultades frente a anarquistas, a católicos, a la represión del régimen, trataba también, bueno, de hecho lo consiguió bastante rápidamente en el 96, con la organización del partido, de superar este tema de la diversidad étnica, de las cuestiones nacionales. Mientras tanto, hizo un gran trabajo en el plano de lo cultural y de la formación de sus militantes. Es habitual que cuando dicen, no, los socialistas en finales del 19, principios del 20 casi no tuvieron presencia, y yo que durante unos años estudié esto, encontré a Arturo Dupont, Guillermo Schulze, Walter Frank, Pedro Coquet, Hinze, que era corresponsal en Sunchales de los diarios socialistas, Pedro Siepel, Antonio Noguebayer, Nicolás Morali, Antonio Maule, Honorato Villalón, Teodoro Malorní, Julián Nicolás, Rafael Orsi, y sigue la lista. Preguntarles si realmente los que habían dominado la escena eran los socialistas, los anarquistas, estos socialistas que hicieron, ¿por qué quedó su registro, digamos? Y lo que hicieron es trabajar en el plano cultural. Y en ese sentido recogen algunos lineamientos que Justo está dando a nivel nacional, porque el partido a nivel nacional traza líneas y estrategias para un trabajo en este plano de formación cultural. Por eso, y en ese marco, los socialistas, por ejemplo, invitaron permanentemente a los referentes nacionales a dar charlas y conferencias que eran numerosas, que eran concurridas. La prensa de la época habla de concentraciones con 2.000 personas, lo que no es poco. Y estos datos yo no los tomo de la prensa partidaria, que puede parecer sesgada, son de la prensa en general, de la capital, del municipio, de los diarios generales de la época. Es decir, tienen una actividad que evidentemente fue exitosa. Además de los nacionales, bueno, tienen algunos referentes locales interesantes, como Barcia, como Abertano Quiroga, etc. Al mismo tiempo, hacen otra cosa, que es editar documentación de formación. Por antonomasia, en La Vanguardia, la editorial de La Vanguardia, la más poderosa y la que más edita, pero en Rosario también se editan las conferencias o se mandan a los diarios, no solo a los diarios del partido, para que transcriban por lo menos fragmentos de esos materiales para su difusión general. Y además, y ya se nos terminó el tiempo, pero lo dejo planteado, la otra cosa que hicieron a partir de 1902-1903 es trabajar en el campo del cooperativismo, en donde tuvieron
algunos éxitos notables, como la cooperativa del pan, la cooperativa de ropería, etc. Para cerrar, algunas cosas, para hacer un inventario, digamos, de lo que planteamos. Y pensándolo ya definitivamente desde la perspectiva local. Desde 1890 en Rosario hay actividad de los socialistas más o menos orgánicas. Siempre se alinearon con la conducción nacional del partido, pero al mismo tiempo tuvieron problemas particulares que tenían que ver con el escenario rosarino. La idea de que los anarquistas barrieron a los socialistas es una idea mezquina en el sentido de incompleta, porque en realidad no solo toda la movida cultural, el cooperativismo, las charlas y las conferencias que dieron el socialismo no están puestas en ese inventario, sino que con una lógica, digamos, atemporal, si los anarquistas se ocuparon tanto de pelearlos a los socialistas, es porque algún protagonismo tenían. De otro modo, y dadas las características, digamos, del comportamiento de los anarquistas, no hubiera habido estas querellas y estas disputas por copar centrales, etc. Y por último, y es un tema muy complicado, es absolutamente llamativo que los socialistas de este periodo, finales del 19, principios del 20, se hayan concentrado únicamente en la disputa en el campo gremial y hayan trabajado, digamos, lo político desde esta perspectiva cultural, prescindiendo de la política provincial, en donde no tienen candidatos, no hay listas. Paradójico, digo, porque el clima de ideas de la época, sobre todo en Rosario, les hubiera sido propicio. Hay mucha circulación de ideas laicas, liberales, republicanas, que diseñan, digamos, un campo seguramente fértil para el trabajo de los socialistas. Sin embargo, no lo hicieron. Queda en el terreno de las hipótesis. ¿Por qué? Probablemente porque esta perpetua disputa con los anarquistas consumía tales energías que tampoco les dio el cuero para diversificarse también y meterse en la militancia de la política provincial. Pero bueno, con esto termino y espero que mis comentarios hayan servido para recomponer o mirar con otros ojos la historia del socialismo en Rosario, en la provincia de Santa Fe. Muchas gracias.